La palabra sinceridad etimológicamente procede del latín sincerus, que alude a la simplicidad, a un actuar puro, a una natural disposición de proceder con limpias intenciones, con honestidad, sin dobleces, frente a cualquier situación, ante cualquier persona o circunstancia, y asumiendo siempre de manera responsable las consecuencias de sus palabras y acciones, sean buenas o malas. Bienvenidos a Eastern Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Hablaremos hoy sobre la sinceridad. La líder necesita ser sincera con sus hermanas y hermanos. Ella se distingue por su solvencia moral, por ser auténtica y confiable. Su conducta trasluce su modo de pensar, lo que genera confianza entre los miembros. La líder practica el respeto a los valores morales y humanos. Muestra congruencia entre sus expresiones y sus acciones. La sinceridad es una cualidad humana que conlleva credibilidad. Es uno de los valores más loables de las personas. Está relacionada a la honestidad y caracteriza a los individuos que expresan y actúan en la verdad. Su práctica se aleja del engaño, la maldad y por ningún motivo justifica el insulto, la grosería o la mala educación, alegando sinceridad. La sinceridad implica el don de la discreción. Si pensamos que alguien debe de rectificar alguna conducta para su propio beneficio, buscaremos el momento apropiado, en privado, para expresarle nuestra inquietud, impulsados por el genuino deseo de su mejoramiento. Las personas sinceras exhiben un comportamiento honesto, es decir, son personas decentes, que actúan con dignidad, rectitud y honradez, fieles a sus principios. Las personas sinceras expresan lo que piensan, pero mantienen un equilibrio entre la honestidad de sus palabras y su nivel de empatía, para no dañar con nuestras expresiones la autoestima de alguien o que una crítica pudiera denigrar a la persona objeto de nuestro comentario. Una persona que se piensa sincera puede actuar de manera desinhibida y muchas veces puede emitir expresiones desagradables que incomoden a su interlocutor. Sin embargo, debe de ser consciente que el ser sincero no le otorga licencia para ser irrespetuoso, para agredir, herir o lastimar el honor y la dignidad del otro. Ser despiadadamente sinceros con alguien que no está preparado es un acto abusivo. La sinceridad sin empatía, amor y respeto es un acto perverso. Existen formas para todo y podemos expresar sinceramente nuestras opiniones, pero manteniendo una comunicación amable y alturada. No se trata de cultivar hipocresías. Se trata en lo posible de trabajar, de educarnos, de desarrollar una retórica amable para decir lo que pensamos, para decir nuestra verdad. No es tarea fácil. Es necesario la persona sincera entienda que puede expresar sus opiniones con respeto cuando ellas sean oportunas, evitando lastimar a terceras personas involucradas en la situación. Seremos genuinamente sinceros si administramos nuestras expresiones caritativamente, de manera positiva. Pero tengamos claro, nuestra mejor opción siempre será ser veraces para establecer vínculos sanos de amistad y relaciones de pareja duraderas. La sinceridad exige responsabilidad en lo que decimos. Debemos tener argumentos válidos para poder explicar lo que decimos. Necesitamos asegurarnos de que lo expresado es un hecho
o diferenciarlo si es solo nuestra opinión. Ser una persona sincera requiere de un gran trabajo personal que implica conocimiento. Por tanto, debemos reflexionar en la posibilidad de no estar en lo correcto y que nuestro punto de vista sea solo uno diferente. No podemos pretender que el mundo piense igual a nosotros, pero tampoco podemos ser sinceros sin reparar en el efecto de nuestras palabras. Recordemos, lo importante es ser sinceros con nosotros mismos, aunque la situación no sea la mejor y pueda acarrearnos algún problema. Los verdaderos líderes son fieles a su palabra, leales, sinceros con sus compromisos y con los demás. La sinceridad es una de las virtudes más poderosas en que se apoya el verdadero liderazgo. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.